octubre de 1960 se produjo la confiscación y estatización de todas las empresas medianas y grandes del país. A partir de ese momento, comenzó a marchas forzadas la construcción de un Estado comunista en el que el gobierno controlaba la mayor parte del aparato productivo. Casi toda la propiedad agraria fue a parar a manos del gobierno, entonces dispuesto a convertir a Cuba en un emporio azucarero aún mayor de lo que entonces era. Para lograr ese objetivo, creó unas comunas agrícolas que muy pronto comenzaron a mostrar sus deficiencias, con la excepción de pequeñas parcelas de tierra capaces de sustentar a algunas familias laboriosas. En el orden comercial e industrial sucedió lo mismo. En 1959, en Cuba se fabricaban unos 10.000 productos y existía un denso tejido comercial en manos privadas. El Estado confiscó todas esas empresas y decretó la industrialización forzosa del país. Cuba saltaría sobre las previsiones de Marx y construiría el comunismo sin pasar por la etapa del capitalismo desarrollado. Lo haría con el ímpetu revolucionario del hombre nuevo, movido por resortes emocionales y no por recompensas económicas, bajo la dirección de Fidel Castro y el Che Guevara. Pero todo ese voluntarismo resultó desastroso. Los líderes revolucionarios no tenían experiencia empresarial. La producción agrícola e industrial cayó en picado. Casi inmediatamente se produjo un severo desabastecimiento que obligó al gobierno a repartir libretas de racionamiento que todavía se mantienen, mientras se desataba un grave proceso inflacionario que estremecía al país. Yo escribía informes muy confidenciales del estado del plan de inversiones que me obligaba a hablar del estado de la economía. Y el estado era definitivamente muy malo. Y los informes que nosotros escribíamos, y yo participaba en esos informes, eran muy francos. Sin embargo, la respuesta de Fidel Castro fue incrementar la presencia del Estado en la producción, decretando en 1968 lo que llamó la ofensiva revolucionaria. Otro espasmo confiscatorio que acabó con cualquier vestigio de actividades privadas, mientras ordenaba la producción de 10 millones de toneladas de azúcar durante la zafra o cosecha de 1970, mucho más de la cantidad que razonablemente el país podía cultivar, esfuerzo económico que produjo un enorme descalabro en el resto de los renglones de la producción nacional. La consecuencia de aquellos planes improvisados, casi todos basados en la fiebrada imaginación de Fidel Castro, fue la quiebra financiera del país, una reducción sustancial de la capacidad de consumo de los cubanos y el fracaso de lo que se llamó el idealismo revolucionario, inaugurándose a partir de 1970 una total sovietización del modelo administrativo cubano, mediante el calco a partir de ese momento de cuánto se hacía en Moscú. Paradójicamente, el desastre económico provocado por la revolución no impidió que una de las principales funciones del gobierno fuera tratar de crear en todas partes regímenes similares al forjado en Cuba. En América Latina, prácticamente todos los países, con la excepción de México, ya fueran dictaduras o democracias, sufrieron las intervenciones militares cubanas, directa o indirectamente, y Cuba se convirtió en el santuario de guerrilleros y subversivos de todas las partes del mundo, incluidos los terroristas de la ETA vasca o los separatistas irlandeses. Dentro de esa atmósfera de aventurerismo y violencia fue que en 1967 el Che Guevara perdió la vida en Bolivia tras haber intentado crear guerrillas en el Congo pocos años antes. Mientras todo esto sucedía, la dictadura cubana, simultáneamente con el auxilio de los subsidios soviéticos, llevaba a cabo un gran esfuerzo en 3 campos de acción en los que alcanzó cierto nivel de excelencia: la expansión de la educación, la salud y las prácticas deportivas. Es cierto que en esos sectores el punto de partida era alto, dado que Cuba en 1959
formaba parte de los países más desarrollados de América Latina. Pero no hay duda de que el gobierno de Castro redujo el porcentaje de analfabetos, similar al de España en 1959, multiplicó el número de graduados universitarios, creó una notable red sanitaria y consiguió que un alto número de atletas cubanos alcanzara medallas olímpicas. Paralelamente, el Estado comunista, a la manera soviética, creaba las instituciones adecuadas para mantener el control de la sociedad. En cada calle y en cada barrio se instalaban comités de defensa de la revolución, que eran organismos dedicados a la vigilancia de todos los vecinos, acompañados por milicias populares y una fortísima presencia de la seguridad del Estado, la temida policía política. En el terreno laboral, el control de la ciudadanía lo ejercían el aparato sindical y el Partido Comunista. Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas. Mientras que otras organizaciones de masas como la Federación de Mujeres y la Federación Estudiantil Universitaria se utilizaban para mantener el orden y la obediencia entre sus millones de afiliados. Más que instituciones para servir a la sociedad, se trataba de verdaderos establos en los que se recluía a las personas para asegurarse la obediencia a las directrices del gobierno, reprimiendo intensamente cualquier manifestación de inconformidad. Naturalmente, las peores consecuencias de la entronización del comunismo en Cuba se dieron con la pérdida violenta de vidas humanas. El doctor Armando Lago y la investigadora María Berlau, en el único recuento metódico de víctimas que se conoce, le atribuyen al gobierno la muerte directa de 10.305 personas, la mayor parte fusiladas o asesinadas en los presidios, mientras calculan los balseros ahogados en 77.789. Si a estas cifras se le agrega el altísimo número de presos políticos, decenas de millares a lo largo de medio siglo, de los que todavía hoy existen unos 250, se podrá suponer el inmenso quebranto que ha padecido el país a lo largo de ese periodo. En el terreno económico, las consecuencias del establecimiento del comunismo desataron también una terrible catástrofe. Paulatinamente, Cuba dejó de ser una de las naciones más prósperas de América Latina para convertirse en una de las más pobres e improductivas, pese a haber contado durante 30 años con el masivo subsidio de los soviéticos, calculado en algo más de 100.000 millones de dólares. Ello ha provocado una disminución notable de la calidad de vida de los cubanos y un visible deterioro de sus condiciones de vida en los 5 renglones básicos de cualquier sociedad moderna: la alimentación, vivienda, agua potable, comunicaciones y transporte. Esto se explica por la destrucción y dispersión de la clase empresarial, el aniquilamiento del capital acumulado a lo largo de siglos de economía capitalista, la súbita interrupción de los lazos comerciales con Occidente y, sobre todo, por la incapacidad total de la planificación y del Estado empresario para satisfacer las necesidades más elementales de las personas. A lo que se añade el elemento destructivo de los huracanes, que con cierta frecuencia barren la isla, dejando una estela de destrucción que la débil economía colectivista es incapaz de contrarrestar. En el ámbito social, la dictadura comunista, además de la homofobia que la llevó a encarcelar a miles de homosexuales para reprogramarlos, provocó una dolorosa ruptura familiar, con el agravante de que los cubanos escapados de la isla durante muchos años ni siquiera podían mantener relaciones por carta o llamadas telefónicas con sus parientes, porque a estos se les exigía romper sus vínculos con los traidores que habían abandonado Cuba. Hoy hay cerca de 3 millones de cubanos y sus descendientes radicados fuera del país, pese a las enormes dificultades que la población debe enfrentar, tanto para salir como para ingresar en la isla, operaciones para las que siempre se requiere un permiso especial del Estado.